Renovando nuestro gozo en Cristo. Es el tema que nos va a ocupar en esta mañana con la ayuda del Señor. Digan conmigo, renovando nuestro gozo en Cristo. Probablemente cuando nosotros leemos una frase como esta, pues a muchos de ustedes les suene un tema muy alegre, muy positivo, y pues la realidad es que sí es positivo, pero no es alegre. Porque si yo me paro en este día delante de ustedes diciéndoles que es necesario renovar el gozo en el Señor, pues la idea implica que el gozo se ha vuelto tristeza, la idea implica que el gozo se ha vuelto viejo, que el gozo se ha despintado, que ha perdido su brillo. Implica que el gozo ha quedado opaco. Es como cuando nosotros compramos una casa. Cuando compramos una casa, pues es la casa de nuestros sueños, muy bonita. Oigan, los que construyen su casa desde abajo, pues es una casa muy hermosa, bien acabada, bien pintada, bien bonita, ¿no? Pero al pasar el tiempo y con la acción del sol, el viento, la lluvia y otros factores, pues la deterioran. Esto sin contar, por supuesto, con la acción natural de los niños. Y cada temporada, ¿no?, pues necesitamos renovarla. No falta la esposa que dice: ya no quiero esta puerta aquí, mejor quiero una puerta nueva, pero la quiero acá. Esta ventana no me gusta, mejor quiero otra ventanota. Esta pintura no me gusta, mejor la quiero de este otro color. Queremos renovar la casa. Sentimos la necesidad de renovar la casa. Quiero decir, repararla, volverla a pintar, reemplazar lo que está quebrado. Pero cuando hablamos, hermanos y amigos, de una necesidad de renovación del gozo en el Señor, implica que el gozo se ha enfriado. Y sugiere que la relación personal con nuestro Dios pues, se ha hecho lejana, se ha vuelto muy insípida y demanda la necesidad de renovación. Por supuesto que algunas veces no nos damos cuenta del problema, pero lo que sí podemos nosotros decir, sin juzgar particularmente a nadie, es que el problema se identifica a través de los síntomas. Es como el médico que busca en el paciente síntomas. Y los que últimamente nos ha gustado mucho ir al doctor, pues nos hemos dado cuenta de esto. Nos revisa con el aparatito ese, nos revisa el corazón, nos escucha los pulmones, y luego nos mira los ojos, y luego abre la boca, y luego mira la piel, y luego pregunta acerca del apetito o la fatiga, o qué sé yo. Todas esas cosas que el médico busca, que el médico hace para diagnosticar la enfermedad, si es que hay alguna. Pues en el cristianismo, hermanos y amigos, pasa exactamente lo mismo. De cuando en cuando detectamos síntomas negativos, apatía hacia las cosas relacionadas con la espiritualidad, falta de interés en las reuniones, el poco o el nada de envolvimiento en las actividades de la iglesia, o desobediencia, o volver a caer otra vez en el pecado, o desorientación espiritual. Todas esas cosas, hermanos y amigos, que nos ponen en evidencia, todas esas cosas que nos señalan como cristianos, sí, pero cristianos de muy poco gozo, cristianos de muy mal testimonio, o simplemente nos señala como
cristianos con una ausencia total del gozo. No le vaya a pasar lo que le pasó a aquel hermanito que estaba el predicador hablando de la falta de gozo en los hermanos, y cuando le tocó la oración final, dijo el hermano así con una cara así muy caída, muy serio el hermano. Dijo, pues el hermano podrá decir lo que quiera, pero yo estoy lleno de gozo. Es que no se le notaba, ¿verdad? No se le notaba. Entonces, la ausencia del gozo en el Señor es un problema. La indiferencia hacia las cosas del Señor, pues es siempre una clara manifestación de que algo anda mal, de que hay un problema espiritual. Y permítame decirles, hermanos, que para mí como predicador no es fácil hablar de un tema así, porque el que está en esta situación pues se va a sentir señalado, se va a sentir como que el sermón fue hecho con alevosía para molestar. Inclusive el que esté en una situación así, espero que no sea su caso, pero el que esté en una situación así se va a sentir ofendido por el predicador. No queremos que eso suceda. Es por eso que la exhortación de esta mañana la tomo textualmente, directamente de la palabra del Señor. Así es de que no lo vaya a tomar personal conmigo, tómelo personal con Dios y con la palabra, porque Dios habla a nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Muy bien. A ver, denme una sonrisa porque ¿verdad? Bueno, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, abra su Biblia, por favor. Romanos capítulo 12. Es un párrafo de la escritura largo, téngame mucha paciencia, pero son más largas las novelas que usted ve. Romanos capítulo 12, versículos 1 en adelante. Romanos 12, 1. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Capítulo 12 de Romanos, verso 1, la palabra de Dios dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice el verso 5, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y dice el verso 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amad los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, fíjense, de acuerdo a nuestro tema, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis,
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Palabra de Dios. Amén. Hablamos de un reconocer nuestra falta delante de Dios. Sí, hermanos. Después de haber leído esta porción de la Escritura, podemos hablar nosotros de la necesidad nuestra de reconocer cuál es nuestra falta delante de Dios. Reconocer la falta, reconociendo nuestra falta delante del Señor. Hay algunos pasajes de la Biblia que hablan de personas que pudieron reconocer su falta delante del Señor, y esto los llevó a decidir renovar su compromiso con Dios, porque se dieron cuenta de su propia situación, reconocieron que estaban mal. Si abrimos las páginas del Antiguo Testamento, pues nos vamos a encontrar, por ejemplo, a un Ezequías. Este hombre, Ezequías, de acuerdo a la segunda de Crónicas, capítulo 29, cuando tenga oportunidad usted se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Ezequías fue una persona que consiguió recuperar el gozo del Señor, no nada más para el pueblo, sino para él mismo, renovando su relación con él. También tenemos a un rey David, este rey David que fue ungido por el Señor, un hombre conforme al corazón de Dios. Este rey David fue una persona que buscó su satisfacción y su gozo en Dios. Además, David, hermanos, en varios de sus escritos, ruega a Dios por un corazón limpio y ruega a Dios por un espíritu renovado. Y el simple hecho de pedir esto, un espíritu renovado, pues nos dice que es notable que la señal de falta de gozo está ahí, o que en algún momento de su vida sentía insatisfacción. David reconoce que sin Dios, fíjese bien lo que le voy a decir, David y Ezequías y otros personajes del Antiguo Testamento reconocieron que sin Dios no puede tener el cambio o los cambios necesarios en su vida, en su persona. Aunque David es una persona arrepentida, para él no es suficiente el arrepentimiento, sino que él simplemente busca tener una mejor visión espiritual. Él quiere crecer en su relación con Dios y él busca poder cambiar cada día más y más para la gloria del Señor. Ezequías y David reconocieron eso, que algo andaba mal, y quisieron sinceramente un cambio. Aparte de estos dos personajes, existieron otros muchos más en la Escritura que las podríamos catalogar dentro de tres grupos. Primero tenemos el grupo de aquellos que reconocieron su situación y buscaron la solución. Y luego tenemos también aquel otro grupo que no reconocieron la situación. Y luego tenemos un tercer grupo, aquellos otros que no se dieron cuenta que tenían un problema. Son aquellos que creen que están bien, pero no están bien. Son aquellos que creen estar bien y no están bien. Y en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en las epístolas, pues nos dan un catálogo completo de personas y aún de cristianos, óigalo usted bien,
personas y cristianos que necesitaban cambiar. Y podemos hacer una lista larga, hermanos. Mira, el Señor nos presenta un panorama en el Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribía a los Corintios, había un pecado de fornicación entre los cristianos. Y luego también en Corinto el problema de la idolatría. ¿Por qué? Porque la influencia de los gentiles era tan fuerte, y los gentiles eran por naturaleza y por su cultura y por sus tradiciones eran idólatras. Y esta idolatría se infiltró dentro de la iglesia. También Pablo a los Efesios escribe en contra de la vanidad de la mente. Cuando ignoran a Dios, ignoran la voluntad de Dios por irse en pos de su propia voluntad, y de ahí la dureza del corazón. Luego también Pablo a los colosenses habla acerca de la vida terrenal. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Nos vamos hasta Hebreos. Hebreos habla de un estancamiento espiritual, cuando les dice: debiendo de ser ya maestros, todavía andan como niños chiquitos queriendo que se les dé leche y ya no comida sólida. Les falta madurar. Luego Santiago habla de las malas lenguas en el capítulo 3, problema tremendo de la lengua. Pedro habla acerca de los falsos profetas. El apóstol Juan habla de la falta de amor. En la tercera de Juan habla del problema del egoísmo, del caciquismo, cuando Diótrefes estaba haciendo tremendas acciones en contra de la iglesia, cuando se le olvidó que la iglesia es de Cristo y él pensaba que era de él. Y luego nos vamos al Apocalipsis y el Señor habla a una de las iglesias en el capítulo 3, verso 15, sobre la tibieza espiritual. Todos estos hermanos necesitaban desesperadamente ser recordados, ser avisados de sus errores. No solamente eso, ellos tenían la imperiosa necesidad de cambiar, de corregir, de obrar un cambio enorme en sus vidas y de lograr, hermanos, ese tan prometido nuevo estatus espiritual delante del Señor, que era dado por Dios, es dado por Dios, pero no lo habían tomado para sí. Yo estoy seguro de que todos ellos recibieron la exhortación necesaria para su arrepentimiento, para su conversión, para su transformación, para que lograran esa renovación espiritual tan necesaria. Y hoy, hermanos y amigos, en este día, en esta mañana, pues no es la excepción. Y por eso hablo de esta manera, hermanos, para que este día en particular pues se convierta en un día de oportunidad. Porque cada vez que venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, hermanos, se constituye para nosotros no solamente una regla de fe, es una oportunidad para cambiar, para ser mejor. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. Se ven así como muy regañados. Esperen, hermanos, está en limpieza, ¿verdad? Bueno, reconocer la necesidad que tenemos de renovar nuestros votos con nuestro Dios, renovar nuestro compromiso con el Señor. Esto no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con los líderes de la iglesia. Esto tiene que ver con cada uno de nosotros y Dios. Hablamos entonces de renovar nuestros votos y renovar nuestro compromiso con el Señor. Nuestro gozo en el cristianismo. Nuestro gozo en el cristiano. Me acuerdo de aquel hombre eunuco que fue convertido en Hechos capítulo 8, verso 26 en adelante. Dice la escritura que cuando fue bautizado, dice que siguió gozoso su camino. Así debemos ser nosotros. Cada día llevar el gozo del Señor. ¿Por qué nuestra salvación? ¿Por qué nuestro perdón de pecados? Porque tenemos una relación con Dios en Cristo Jesús. Esto nos debe llenar de gozo, ¿verdad? Amén. Pues sí me sonó una manera así como que muy poquito gozo. Pero mire, fíjese lo que le estoy diciendo. El Señor nos ha tomado nuestra vida, nos ha hecho parte de su reino, nos
trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos cristianos, sus hijos adoptados en Cristo Jesús. Amén. Nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha dado la verdad, su palabra, sus promesas. Óigame, esto es digno de gozo. Amén. ¿Verdad, hermanos? Es digno de gozo. Pues resulta y resalta, mis hermanos, que de vez en cuando ese gozo se apaga, se opaca. Y nuestro gozo en el cristianismo y todo lo que implica una renovación como esta, pues necesita una transformación, un cambio. Lo que pasa hoy en nuestras iglesias, déjenme decirles que no es nada nuevo. Los hombres seguimos siendo hombres, la carne sigue siendo carne, y por ende pues incurrimos en las mismas faltas. Y de aquí, hermanos, toma importancia el estar presentes. Qué bueno que vino, hermano. Qué bueno que vino, amigo. Es importante el estar presentes en un momento como este, en los cuales abrimos las páginas de este maravilloso libro llamado Biblia. Y entre las páginas de la Biblia, pues encontramos nosotros y podemos buscar nosotros la solución a nuestros problemas. Buscar entre sus páginas, hermanos, así como el minero busca el oro y busca piedras preciosas. Cada vez que el cristiano abre la Biblia o escucha una clase o escucha un sermón, en realidad se está dando cuenta de una nueva oportunidad de enmendar, de corregir, de cambiar, de corregir sus errores, de cambiar a mejor, de llegar a la excelencia en Cristo Jesús. Y todos los días el Señor nos llama a llevar a cabo, hermanos, un cambio en nuestras vidas, tanto a nivel congregacional como a nivel personal. Y Dios nos invita en este día, hermanos, a que echemos un vistazo muy personal hacia cada uno de nosotros. Porque déjenme decirles que el punto de partida, hermanos, el punto de partida para una verdadera renovación es nuestro interior. Dios quiere llegar a tu vida comenzando con tu interior. Vamos a examinarnos a cada uno de nosotros cómo estamos por dentro. Sí, cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra alma, cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros adentros. ¿Qué es lo que se hace usualmente en las congregaciones para hacer que una persona sea fiel? Permítame ponerlo entre comillas, ¿no? Y es que nos inclinamos a valorarnos congregacionalmente básicamente en 3 puntos: en asistencia, en la ofrenda y en bautismos. En eso pensamos muchas veces las iglesias del Señor: asistencia, ofrenda y bautismos. O sea, números. Nos concentramos en números, pensamos en números y buscamos nosotros la solución pues en la creación de una relación personal, una visita, una llamada telefónica, una carta, una tarjeta por correo, y luego buscamos la planificación de actividades para incrementar la fidelidad del Señor o la fidelidad del cristiano hacia el Señor. Como práctica está muy bien, porque es bueno visitar, es bueno evangelizar, es bueno una carta, es bueno una tarjeta, es bueno una llamada telefónica. Pero creo que el problema es mucho más profundo que eso, mis hermanos. Y es que debemos hacer una evaluación más personal, dice Pablo. No os conforméis a este siglo. Traducido es: no os adaptéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, aquí, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El entendimiento, dice Pablo, la mentalidad. Entonces hablamos de pensamientos. Es en la intelectualidad donde el Señor quiere trabajar. Aquí, hermanos, donde llega el Señor con su palabra reveladora en nuestra mente. Y luego en este mundo de las ideas, pues tenemos que hacer una cantidad enorme de
pues de ideas, ¿no? Y conformadas por este siglo, por este tiempo. Y eso es donde está el problema. Porque en el mundo de las ideas tenemos cantidades de ideas, cantidad de pensamientos, la gran mayoría conformadas por este siglo. Son ideas adquiridas a través de muchos años de entrega, de muchos años de recibimiento. Son las ideas que nos da la familia, las ideas que nos da la sociedad, las ideas que nos da la tradición, las ideas que nos da la cultura. Y luego vienen otras ideas, aquellas ideas que son meramente divinas, las ideas de nuestro Dios. Esas ideas que son reveladas por el Señor y que vienen para cambiarnos, vienen para transformarnos, propuestas de parte del Señor que implican un cambio, que exigen un cambio. Ideas que son reveladas por Dios en su palabra, que vienen para transformar primeramente a nivel mental, a nivel intelectual. Y esto implica una discriminación, implica hacer una discriminación. Por un lado tenemos las ideas de este tiempo y por otro lado tenemos las ideas de Dios. Y ahí es en donde se inicia el cristianismo, donde ponemos en balanza las ideas de este siglo, las ideas del Señor. Y la fidelidad a Dios consiste principalmente, hermanos, en saber cuáles son los pensamientos y las ideas de este siglo y cuáles son los pensamientos y las ideas de nuestro Dios. Quiere decir que tenemos que discriminar, definir prioridades en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, si son conformados por este siglo o si son conformados por Dios. Si son conformados por este siglo, hay que discriminar, hay que desechar, hay que deshacer, hay que echar fuera esas ideas, esos pensamientos de hombre que no conforman a la voluntad de nuestro Dios. Y ahí, hermanos, está la transformación, que es precisamente lo que Pedro enseña en la primera carta, en el capítulo 2, desechando y recibiendo. Santiago explica lo mismo en el capítulo 1, verso 19 al 21, desechando aquello que no sirve al propósito de Dios y recibiendo a esa palabra que puede salvar nuestras almas. ¿Se fijan ustedes cómo viene nuestro Dios, toma nuestras vidas y empieza a trabajar en la parte intelectual? Aquí, hermanos, en la mente, donde mis ideas tienen que cambiar, mis pensamientos tienen que cambiar. Vuelvo a escuchar aquel eco de aquellas palabras que vienen del Antiguo Testamento, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, decía el Señor al pueblo. Pues tienen que cambiar. Por eso digo que cuando vienen esas ideas del Señor y las recibimos y son conformadas a la voluntad de Dios, ahí es en donde surge el verdadero cristianismo. Ahí precisamente. Ahí es en donde se da lugar el cambio. Porque nuestras acciones, nuestra vida, si está fundada en los pensamientos e ideas de este siglo, le tengo malas noticias. Pero si nuestras ideas y nuestros pensamientos son conformados por la voluntad de Dios, entonces nuestras acciones van a estar basadas en Dios. Es donde somos cautivados por el Señor. Es cuando Dios nos convence de su palabra, de sus pensamientos, de sus promesas. Es más, somos enamorados por Dios, que nos da de su amor a manos llenas, ¿verdad, hermanos? Amén. Su gracia, su amor manifestado en Cristo. Por eso digo, somos enamorados por Dios, porque no se pueden aceptar ideas sin sentirlas. ¿Sabía usted eso? No se pueden aceptar ideas sin sentirlas. Quiero decir, las ideas crean sentimientos. Lo que oigo, lo que veo, entra a mi cerebro, hay un proceso mental de análisis y luego una conclusión. Es cuando cada idea es aceptada y comienza a crear en mí un sentimiento. Comienza a crear en mí un sentimiento. Y luego esa idea y
y ese sentimiento vienen a ser la influencia directa de las acciones exteriores, de mis acciones, de mis obras, aquello que me motiva a hacer o a no hacer. Y es en ese amalgame de saber y sentir donde se sienta toda acción humana. Todas las acciones del hombre se sientan sobre esa base, entre lo que es saber y lo que es sentir. Comprendiendo nosotros esto, hermanos, cuando incluimos los elementos racionales como los emocionales, dan como resultado la voluntad. Todos tenemos una voluntad. ¿En base de qué? De que pensamos y que sentimos. Todos tenemos una voluntad. Esta mañana usted se levantó con la voluntad de venir, ¿verdad, hermanos? Hágame así para motivarme, porque si no, ¿verdad? Tenía ganas de venir, ¿verdad, hermanos? Qué bueno. Ay, gracias a Dios. Entonces, tenemos voluntad, pensamos y luego sentimos. Ustedes de los que les sonó la alarma, pues, ahora, párate y vámonos, ¿me entienden? No, párate y vámonos, párate y alístate, ¿verdad? Y luego ya venimos. Tenemos una voluntad. Todos los días actuamos por voluntad. ¿En base de qué? Pensamos y sentimos. Pensamos y sentimos. Comprendiendo nosotros esto, hermano, nos damos cuenta que no son las actividades el punto de partida para un cambio. Esto del cristianismo no es hacer una lista de cosas para hacer. Esto de la vida cristiana no es hacer una lista de cosas para hacer A, B, C, D. No, hermanos. Esto de una relación espiritual con Dios no consiste en una lista de actividades, una lista de cosas para hacer. Porque algunos piensan que la Biblia es como esos libros, hágalo usted mismo, ¿verdad? Pero la realidad es otra, porque la Biblia aplica no solamente al exterior del hombre, no solamente es al exterior, a las cosas de afuera, mis hermanos, sino que la palabra de Dios aplica más particularmente en el interior, en la parte interna. ¿No dice el libro de Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y luego dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, y luego dice, y luego las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. La Biblia, hermanos, aplica al interior del hombre, aplica a la mente, aplica al ser, al alma, al corazón, buscando siempre una renovación de la persona en el interior. Y hablar de renovación es ajustar, es corregir, hermanos, es amoldar esa visión moral, esa visión espiritual, es ajustar mis pensamientos a los pensamientos del Señor. Cada día que me levanto, pensar en mi Dios y en esa obra que Él va a hacer en mí. Cada día, hermanos, llega la noche y pensar en mi Dios, la tarde pensar en mi Dios. Porque pues Él es nuestro Creador, Él quiere que volvamos al Creador, volver otra vez, hermanos, a ese glorioso Edén. No os conforméis, dice Pablo, pero nos conformamos. No os conforméis a este siglo, pero nos conformamos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en esta comprobación de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ahí están los sentimientos, agradable y perfecta. Nos lleva a pensar, hermanos, en el sentimiento que se genera en el corazón de los hombres. Agradable. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Agradable. ¿A poco no se goza usted leyendo la Escritura? ¿No se alegra cuando usted tiene un contacto con la palabra de Dios? ¿No se alegra y no se regocija usted cuando usted ora, cuando usted le da gracias a Dios? Mira, hasta en la acción de gracias a nuestro Dios hay un sentimiento. Pensamos en lo que tenemos
y luego sentimos, porque eso que tenemos viene de parte de Dios, y luego sale nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Y lo agradable produce gozo. El cristiano tiene que tener gozo, hermanos. Gócese en la gracia de Dios, porque ya se ha manifestado en la vida suya. Alégrese en la gracia de Dios. Por eso digo, el gozo está allí, lo agradable siempre produce gozo y se cierra el círculo perfecto. Conocimiento de Dios, voluntad cautivada, gozo, y luego se entra en la práctica. La práctica es al último, nada más que a veces pensamos primero en la práctica, y ahí es en donde fallamos. Decimos cristianismo, sí, cristianismo, sí. Ya no digo malas palabras, ya no tomo, ya no fumo, ya no. No, hermanos, no, eso no es, así no es de esa forma. No es una lista de cosas para hacer o no hacer. Decimos adoración, sí, adoración. Cantar, orar, la ofrenda, la cena, el sermón. Y ay, ¿cómo se tarda este predicador? Y se acaba el gozo, ¿verdad? Decimos salvación, salvación. 5 puntos: oír, creer, arrepentirse, confesarse, bautizado. Sí, por supuesto que ese es el patrón de salvación. Yo no digo que no, pero el cristianismo es mucho más profundo que eso, hermanos. Donde se goza el cristiano por ser cristiano, donde se goza el adorador por ser adorador y por adorar, donde se goza el salvado por haber sido salvado, donde nos gozamos al vernos, nos alegramos al cantar. Sí, porque hasta en eso, ¿verdad? A veces cantamos, estamos grande gozo, ay, en mi alma hoy, qué gozo, qué bárbaros, ¿verdad? Ni nosotros nos la creemos. Por eso digo, lo agradable produce gozo, se cierra el círculo perfecto. Conocimiento de Dios, voluntad cautivada, gozo, y luego entramos en la práctica. Prácticas, sí, pero bíblicas. Bíblicas, mis hermanos. En las actividades bíblicas, tal y como lo dice la Escritura, dice, verso 6, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, si el de servicio, si el de enseñanza, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia, el que dice lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, hermanos, gozosos en la esperanza, gozosos en esa esperanza que tenemos de que porque Cristo resucitó, nos da una esperanza, y esperamos que venga el Señor por su iglesia, y lo esperamos trabajar, y lo esperamos gozosos y alegres, y predicamos la palabra, y traemos al perdido para que encuentre a Dios y Dios lo encuentre a él, y nos amamos, un amor sin fingimiento, y nos tratamos bien. Y ya no decimos palabrotas, ahora las palabras son de edificación, de dulzura, de ánimo, de levantar a mi hermano. ¿Qué les parece? Gozosos en la esperanza. Y hasta aquí vamos a hacer una evaluación, a ver si todavía siguen aquí. Yo creo que no hay práctica, hermanos. Si no hay práctica, no hay esperanza. Si no hay la práctica bíblica, la práctica correcta, no hay esperanza. Ni mucho menos va a haber gozo en la esperanza. La renovación de nuestro entendimiento nos lleva principalmente a la creación de una voluntad. Voluntad, hermanos. Es una voluntad sentada sobre las bases del entendimiento y el sentimiento. Es una voluntad que nos lleva a obrar. Mira qué hermoso es cuando no tenemos que pedirle al hermano que haga lo que puede hacer, porque ya sabe que lo tiene que hacer. Y su gozo en el Señor le impulsa a levantarse y servir.
Ya pasaron esos tiempos de ser cristianos de banca, mis hermanos. Por eso aquí ya no tenemos bancas, tenemos sillas. Pero luego tenemos otro problema, que de repente calentamos la silla. Y nomás la calentamos. Y nomás la calentamos. Y nomás la calentamos. Y no pasamos de ahí. Ya pasaron esos tiempos, mis hermanos. ¿Saben ustedes por qué? Porque la voluntad nos lleva a obrar. Pensamos, sentimos y accionamos. Nos permite tener la motivación capaz de hacer una cantidad enorme de actividades maravillosas en la vida de cada uno de nosotros. Como padres, ser mejores padres. Como esposos, ser mejores esposos. Como ciudadanos, ser mejores ciudadanos. Como vecinos, ser mejores vecinos. Hermanos y amigos, no se puede ser un cristiano apagado. No se puede. No hay congruencia con lo que está diciendo Pablo a los romanos, con lo que dice nuestro Dios en su palabra a cada uno de nosotros. No se puede ser cristiano apagado. No se puede ni se está permitido ser un cristiano inactivo. Tienes que activarte, mi hermano. Tienes que levantarte de tu lugar. Tienes que hacer. Tienes que obrar. Tienes que accionar. Ahí están tus dones. Échale ganas. Tú puedes. Ese es el gozo del cristiano, hermano. No, es que pues me siento un cristiano apagado. No. ¿Cómo vas a ser un cristiano apagado teniendo la gracia de Dios y el amor de Dios y su poder y su capacidad para llevar a cabo todas las cosas? No dice la Escritura, y de repente cuando andamos de buenas decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de repente se nos olvida. Cristianismo no puede estar inactivo, no se puede ser por naturaleza un cristiano triste. Sí, por supuesto, lloramos cuando hay adversidad, pero nos gozamos en la esperanza. No se puede ser un cristiano frío, hermano. Sí se las creo que vienen de allá afuera y está frío y venimos, nos saludamos. Ay, qué frío, pero yo estoy hablando del interior, mis hermanos. Dios nos ha puesto un gran reto delante de nosotros, hermano. Dios te ha puesto a ti un reto enfrente de ti, personal, muy personal. Dios está llamando a que su hijo y su hija quieran seguir adelante, quieran verdaderamente cambiar su mente y cambiar su corazón y cambiar su alma y cambiar su espíritu y cambiar todo su ser, que deseen cambiar, que deseen renovar, volverse hermosos en su interior, porque aquí, gracias a Dios, todos somos bien hermosos, todos, hasta el más feo es bien hermoso. Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Dígame amén. Hasta el más feo, pobrecito, es hermoso. Lo vemos hermoso, con la hermosura del Señor. Volver a ser hermosos en el interior. Ya lo hemos dicho y ahora lo gritamos. Cristianismo es más que simplemente asistencia y que puntualidad. Es más que eso. Ni siquiera deberíamos estar hablando de la asistencia. Ni siquiera deberíamos estar hablando de la puntualidad, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos, mi hermano. Tenemos una cita para migración y llegamos 2 horas antes, ¿verdad? Nos habla del IRS que hay que presentarnos y vamos 1 hora antes, porque pues quiero que me quiten mi dinero. Vamos a la iglesia. Dice el americano, no worries. Worry. Preocúpese. Mira, no deberíamos estar hablando de la asistencia y de la puntualidad. Cristianismo es más que simplemente haber sido bautizados, hermanos. Sí, por supuesto, es hermoso el bautismo y hay que bautizarnos, claro que sí. Hay que bautizarse. Aquel que ha conocido el Evangelio y ya lo entendió, necesita pasar por ahí. Es importante, hermanos, el bautismo, la salvación, pero ese es el inicio de una relación con Dios. Cristianismo es más. Cristianismo es interior, que se lleva en la mente, que se lleva en el corazón, que se lleva con orgullo. Cristianismo es que se lleva con dignidad, se lleva con cuidado. Porque hay que santificarnos también para el Señor, hay que consagrarnos para el Señor. Cristianismo se lleva conociendo y amando. Conociendo y amando. Cristianismo se lleva con mucho gozo, mis hermanos. O sea, alégrese. Alégrese en la gracia del Señor. Y la invitación es para usted, hermano o hermana que me está escuchando. Nuestros amigos, la invitación es para usted también.
Si usted no es cristiano, la invitación es a que sea cristiano. Obedezca el Evangelio, porque Dios te está llamando hoy. La invitación es para usted, que sí es cristiano. Si usted es cristiano, ¿no le gustaría a usted entrar en esta clase de cristianismo mejor? Conformarnos no a este siglo, conformarnos al Padre, conformarnos a Cristo, conformarnos a su voluntad. Pablo en Romanos 8 dice: para que seáis hechos conforme a la semejanza de su Hijo. ¿Quieren ustedes entrar en una verdadera renovación? Cambia tu vida, hermano. Cámbiala a mejor. Esos hábitos que no te permiten servir a Dios, quítalos, deséchalos, haz discriminación con el pecado.